Padre, pues te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias porque podemos estar todos en este sentido reunidos. Te queremos pedir, Padre mío, que tú lo bendigas en todo momento, Señor, que tú nos mantengas concentrados, Señor, y que tú seas el que hable a nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces recuerden ustedes que en esta parte de los atributos de Dios, estamos viendo la misericordia de Dios. La verdad es que este es un tema muy amplio, muy difícil, porque hay muchos conceptos que nosotros como seres humanos no entendemos. Pero lo que nos debe quedar claro es precisamente que la misericordia de Dios siempre se antepone al juicio. Aquí esta sección que vamos a ver hoy es la operación de la misericordia de Dios. Cómo opera. Y esto, como les digo, es un tema muy, pero muy difícil, porque habrá cosas que nosotros no podamos entender. Pero aquí nosotros podríamos definir el juicio de Dios como la justicia de Dios confrontando la justicia moral y la iniquidad. O sea, Dios ya sabemos que es justo. Ese es un atributo. Sabemos que es un juez justo. Y sabemos que es misericordioso. Entonces, entender cómo actúa juicio y cómo actúa misericordia, ese es precisamente lo que vamos a tratar de explicar. Recuerden ustedes algo muy importante. Cuando ya se da el juicio de Dios, quiere decir que se terminó el tiempo de la paciencia de Dios. El límite de la paciencia de Dios precisamente va en función de su misericordia. Y la misericordia de Dios siempre es para que la gente pueda escapar del juicio. Entonces podríamos decir que Dios, como un juez justo, ve la iniquidad, y la iniquidad, como es salirse del patrón que nuestro Creador mismo estableció como normas de conducta, entonces viene un juicio. Toda desobediencia se tiene que castigar. Toda rebeldía se tiene que castigar. Algo muy importante para nosotros aquí es que debemos tener presente que Dios no piensa como piensa el ser humano. A veces nosotros, los seres humanos, tratamos de encuadrar a Dios a nuestro pensamiento o a nuestra idea de las cosas aún de la misericordia de Él. Pero en realidad no podemos encajonar en una mente humana finita, limitada y además afectada por el pecado a un Dios infinito, infinitamente sabio y santo, santo, santo. Por eso es que es muy difícil comprender. Entonces nosotros podríamos decir que la misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpa y el sufrimiento humanos. O sea, siempre primero, para que pueda Dios extender su misericordia, nuestra culpa tiene que ser confrontada. O sea, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos muestra cuál es nuestra condición, ¿no? Como dice Romanos 3:23, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por tanto, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, de acuerdo a la justicia de Dios, todos estamos muertos, estamos destituidos de su justicia y vamos a ir a nuestro destino eterno, el infierno. Pero entonces entra la misericordia de Dios que antecede al juicio. Pero
parte de, como veíamos la vez pasada, parte de esta misericordia, en esta misericordia está implícita la bondad de Dios, pero siempre confronta la culpa y el sufrimiento. Entonces, ¿cuándo es? Cuando empieza a haber un cambio en nosotros y seguramente producido por Dios, cuando Él escucha, cuando Él nos oye. O sea, Dios sabemos que todo lo sabe, todo lo ve y conoce todas las cosas desde sus inicios, porque es omnipresente y dentro de su omnipresencia, pues no hay nada que esté oculto delante de sus ojos, como dice Hebreos 4:13, ¿no? No hay nada que esté oculto delante de sus ojos. Pero Él, cuando oye y escucha y es movido a misericordia, entonces podríamos decirlo de esta manera: como ovejas, el balido de una oveja llega a oídos del pastor. Con una mamá, el gemido de un bebé llega a oídos de la mamá y mueve su corazón, ¿sí? En el caso de Israel, por ejemplo, el dolor, el sufrimiento de Israel llega hasta su mero trono. Entonces, si esto sucede, cuando Dios ve esto, Él es movido precisamente a misericordia. Entonces, opera la bondad de Dios. Pero para que opere la bondad de Dios, primero tiene que ser confrontada el sufrimiento y la culpa humanas. Entonces, ahí es precisamente lo que podríamos llamar también misericordia. Cuando somos confrontados. ¿Por qué es necesario que seamos confrontados? Porque nosotros estamos separados de Dios por causa del pecado, pero ¿qué es lo que nos llevó a pecar? Nuestro orgullo, el cual nos llevó a desafiar a Dios. Entonces, ¿cómo puede una persona en su orgullo, por ejemplo, ser sujeta a la misericordia de Dios si no reconoce su culpa, si no reconoce que está mal, si no cree que Dios es santo, santo, santo y que no se equivoca, si no cree que el juicio de Dios es perfecto? Entonces, muchos de los problemas que nosotros ya como creyentes enfrentamos es que todavía no tenemos esa confianza plena en nuestro Creador, que no tiene mancha alguna. Por ejemplo, los fariseos, saduceos, los escribas, los maestros de la ley, todos estos grupos judíos, les molestaba que eran ser desenmascarados por Jesús. Y Jesús le dice: ¿quién me puede acusar de pecado? Recuerden, ellos trataban por todos los medios, con engaños y trampas, trataron de hacerlo pecar y nunca pudieron. ¿Por qué? Pues porque él nunca pecó. Pero Jesús mismo dice: nadie puede decir que yo estoy mal porque yo les hablo las palabras de Dios. O sea, Jesús nos vino a revelar al Padre, y por eso le dice a Felipe, tanto tiempo, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, y Felipe le dice, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Cristo siempre hizo la voluntad de Dios. Entonces, nosotros deberíamos de trabajar mucho en nuestras mentes, en nosotros, para poder tener, o mejor dicho, desarrollar una confianza de plena, o sea, una confianza plena, ¿sí? No tener dudas en nuestro corazón, porque cualquier duda que nosotros tengamos siempre nos va a llevar a la rebelión y al pecado. Y muchas las dudas son por ignorancia, por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Entonces, en los momentos en que Dios actúa en forma bondadosa, siempre su bondad nos va a llevar a enfrentar nuestra vida de maldad y nos va a llevar al arrepentimiento. Entonces nosotros podríamos decir que el ser humano es destinatario de la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usando la parábola del hijo pródigo, todos la conocemos y hay
muchos estudios que hablan de esto, pero todos ya sabemos que el hijo pródigo vive perdidamente y todos sus bienes los derrocha viviendo perdidamente. Él le pide la parte de su herencia a su padre, que correspondía a la herencia, siendo 2 hijos a una tercera parte. Las 2 terceras partes de la herencia le correspondían al hijo primogénito, que es el que se queda ahí. Pero cuando el hijo va y se gasta todo y luego estando alimentando a los cerdos que anhelaba comer de las algarrobas y nadie le daba, recapacita y dice, me voy a volver a la casa de mi padre y le diré a mi padre, hazme, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como un jornalero y así de menos tendré comida y lugar donde dormir, ¿no? Pero ¿qué pasó con el hijo, con el hijo primogénito? Que no quiso tener misericordia, al contrario, se enojó. No quería entrar al festejo del hijo pródigo, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos que Jesús desenmascara la actitud de los fariseos que representan precisamente este hijo que no quería perdonar a su hermano, porque él siempre había servido al Padre, nunca el Padre le había dado nada, pero vemos al Padre lleno de misericordia, que bastó con el arrepentimiento de su hijo para que lo perdonara y le diera un anillo y fuera tratado como hijo. Entonces nosotros aquí podemos ver prácticamente los dos caminos que podemos tomar. Establecer nuestra justicia y hacer injusto a Dios, o apelar a su misericordia y ver la justicia de Dios. Entonces, si el hijo se arrepintió y volvió al Padre, entonces estaba operando la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, Lamentaciones 3:22, que es muy conocido, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Luego dice, nuevas son cada mañana, etc. Entonces, nunca decayeron sus misericordias. Entonces, el Padre fue movido a misericordia con el Hijo. Si quieren apagar sus micrófonos, se los agradecería. El Padre fue movido. Ya al último, que por ahí está sonando un micrófono. O sea, ya al último vemos, ya los encienden las preguntas y respuestas. Entonces, bueno, volviendo aquí al punto, es que hay algo que refleja la voz. ¿Se oye bien? ¿Mi voz se oye bien? ¿Sí? ¿No se oye el eco? Ah, bueno. Entonces, ese es el que yo oigo por ahí. Bueno, es Héctor y Benigno y un Huawei. Están abiertos los micrófonos. Héctor Benigno y un celular. Y Pati López de Nava. Ah, ok. Aquí tenemos un fiscal. Ah, cierto. Gracias, Rosita. Bueno, entonces, ya no se oyó. Volviendo al punto, que, o sea, para que el hijo se volviera, estando en la peor condición del hijo pródigo, operó la misericordia de Dios en él. Por eso se volvió. O sea, la misericordia no fue que cuando él decidió regresar y el Padre lo ve venir de lejos es que fue movido a misericordia, así lo dice la Escritura, pero en realidad su misericordia operó desde antes, como opera en nosotros, en cada ser humano, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestra conversión es una evidencia de que la misericordia de Dios operó en nuestra vida. Por la misericordia de Dios, tomamos conciencia de nuestro pecado. Nos lo hizo ver. Por la misericordia de Dios, Él nos llevó al arrepentimiento. Obra de Dios también, del Espíritu Santo. Y la fe para creer, por la misericordia de Dios la obtuvimos. ¿Por qué creen que Pablo dice, por Él, de Él y para Él son todas las cosas? Porque todo depende de Dios. Entonces, por eso decía que es tan amplio esta extensión. Pues miren, sigue oyéndose por ahí otra vez el ruido.
por favor, revisen sus celulares para que los pongan en silencio. Porque sí, digo, la verdad me desconcentro un poco con esos ruidos. Entonces, bueno, volviendo al punto. Benigno. Benigno tiene prendido el micrófono. Espero lo escuche y lo apague. Bueno, volviendo al punto. ¿Sí? La misericordia de Dios opera en todo tiempo en nosotros, sobre todo en quienes Él llama. ¿Sí? Dios retiene el juicio. Si Dios no retuviera el juicio, habíamos perecido. Por ejemplo, ¿cuántas personas a lo largo de la historia que se han arrepentido, que pudieron ser un dictador cruel, por ejemplo, como Nabucodonosor? Recuerden, en el libro de Daniel, Nabucodonosor claramente hace una confesión de su fe después de haber pasado 7 años viviendo como bestia, ¿no? O del asesino malvado. ¿Cuánta gente Dios no lo ha iluminado y se ha arrepentido? Como este hombre que escribió el libro de la sublime gracia, ¿no? O tantos corazones entenebrecidos que un día comprenden su condición y van a Dios. O sea, esto quiere decir que aún la peor persona puede ser digna de la misericordia de Dios. ¿Dónde podemos ver nosotros un ejemplo muy claro? En el apóstol Pablo. Pablo, desde que empieza a aparecer en la escena en Hechos, él mismo guarda los pies de la ropa guarda la ropa de aquellos que apedrean a Jesús. Pablo mismo persigue a la iglesia y su trabajo era hacer que los que creían en Cristo blasfemaran su nombre, etcétera, ¿sí? Entonces vemos en Pablo ese gran ejemplo de misericordia y cómo Dios lo usó. Por eso Pablo siempre estuvo tan agradecido de esa misericordia, ¿no? Entonces, esto no significa que todas las personas van a llegar a ser salvas y convertidas a Él y que finalmente alcanzarán el cielo, solo en quien Dios extienda su misericordia. Entonces, si Dios está retrasando su misericordia, está retrasando su justicia, es por misericordia. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? El Señor no retarda su promesa. Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si la misericordia de Dios está esperando por las personas que se han de arrepentir, entonces nosotros podemos ver que van a salvarse aquellos a quien Él escoja. ¿Sí? Miren, en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Aquí hay un punto muy importante. Lo que el Padre me da. O sea, quiere decir que la misericordia de Dios comienza en aquellos a quien el Padre ha escogido, de acuerdo a su gracia infinita. Y a quien Dios escogió, Dios prácticamente es el que está llamando. Permítanme. Listo. Entonces, es aquellos al que Dios ha escogido, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede operar la misericordia sobre algunos? Por ejemplo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y todavía no habían hecho ni bien ni mal. Y Dios decidió tener misericordia de uno. Hay cosas que realmente nosotros no vamos a comprender. Pero este pasaje de Juan 6:37 sí nos dice con claridad, lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Podríamos decir que Dios, cuando decide tener misericordia de alguien, en Él actúan todos los elementos para convencerlo, para atraerlo a Él, para llevarlo al arrepentimiento,
para darle la fe. Entonces, muchas personas podrían decir, oye, pero entonces Dios es injusto. Nosotros no podemos juzgar a Dios porque, como decíamos al principio del estudio, no lo comprendemos. Dios es un ser infinito. Por eso es que es por fe. Y al final de cuentas, por ejemplo, habrá cosas que no entendamos. Pero en Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, habrá cosas que no entendamos. Por eso es que es por fe. Si fuera por entendimiento, entonces cuando entiendes te conviertes, pero no es así. Más bien, empiezas a comprender cuando te conviertes, no antes. Y lo que comprendes para tu conversión es dado por la misericordia de Dios. Entonces, nosotros a la luz de este pasaje podemos ver que no todos los seres humanos somos destinatarios de la misericordia de Dios, la cual opera abundantemente cuando sucede el arrepentimiento. Ahora, ¿tú estás escuchando esto hoy? Sí. Entonces, si Dios te permite que escuches, es porque Él está operando en sí de acuerdo a su misericordia. Por ejemplo, Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Se dan cuenta? Que está en Dios. Entonces, podríamos nosotros preguntarnos, cuando nos somos perdonados, purificados, limpiados y salvados, es por la misericordia de Dios. Si tú ya tienes el testimonio de ser hecho hijo de Dios, eres su hijo y estás caminando en una santidad creciente, en una comprensión de las Escrituras creciente, es por la misericordia de Dios, porque Él está derramando. Ahora, nuestra parte siempre es confiar en su misericordia y en su benignidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de esa misericordia precisamente también opera la benignidad de Dios. Por ejemplo, en Romanos 2:4, ¿no? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ves? Entonces, entra el juicio o el sentido de que estamos condenados, entra la misericordia, entra la benignidad, la piedad, la bondad del Señor. Aquí en el caso, estamos hablando de tres atributos: benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nos guía a nosotros en el arrepentimiento. No hay nada en nosotros. Por eso es que cuando una persona no tiene la doctrina correcta, piensa que hay algo en él. Piensa, por ejemplo, que él le puede abrir la puerta de su corazón a Dios. Algo hice para que Dios me diera la salvación. Y es el pensamiento más equivocado que puede haber. Nada hicimos que ameritara la salvación. Nada hicimos que fuéramos sujetos de la misericordia de Dios. Fue por su benevolencia. Fue por su beneplácito. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto que Él ve nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos, nuestros gemidos, todo con amor y con misericordia, entonces Él es consciente de lo que nosotros sufrimos, ¿sí? Por ejemplo, esta parábola de Lucas 7, del 11 al 15, de la viuda de Naín, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo,
no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces ya alguna vez hemos comentado esto. ¿Hizo algo la viuda para que Jesús se fijara en ella y tuviera misericordia? No hizo nada. Solo operó su misericordia. Por tanto, ahí vemos cómo Dios es el que está viendo, ¿sí? No hay nada en nosotros. Y recuerden ustedes, y es parte de lo que vio el Señor Jesucristo. En la antigüedad, en la época de Israel, de los tiempos de Jesús, cuando una mujer se quedaba viuda, quedaba completamente desprotegida. Si no tenía hijo, es probable que muchos abusaran de ella y la robaran y la despojaran. Y el destino tanto de una viuda como, por ejemplo, de un huérfano, era la verdad una pobreza miserable. Y entonces, o sea, Dios vio más allá que solo se le había muerto su hijo, sino lo que le esperaba a ella, ya que era su único hijo, lo que le esperaba a ella. Recuerden, por ejemplo, el caso de Noemí. Cuando regresa a su tierra, pues ella pues llega prácticamente desprotegida. Y bueno, viene Ruth, su nuera, con ella, y ya, como sabemos, la reconoce este hombre, ay, se me fue el nombre, ay, se me fue el nombre. Vos. Bueno, ¿perdón? Vos, exacto, perdón. La reconoce Vos, y entonces ella ya queda protegida y fue la nana de los hijos que tuvo Ruth con Vos, ¿ven ustedes? Entonces ahí también en Ruth, o sea, Dios le dio a Ruth a Noemí porque usó de misericordia y sabía Dios lo que iba a hacer a través de ello. La otra nuera, ella sí se regresó a su tierra, ¿no? Entonces, la viuda no pidió nada y Jesús vio su necesidad y vio su futuro y fue movido a misericordia, ¿sí? Y así es como Dios hace con la vida de cada uno de nosotros. Es la misericordia de Dios para con nosotros lo que nos lleva a la conversión, por la compasión que Dios tiene de nosotros. Ahora, ¿cómo responderemos nosotros al llamado de Dios? Esto es algo muy importante. Por ejemplo, en lo que nosotros decimos que llevamos nuestra vida cristiana más o menos años, lo lógico sería que una vez habiendo sido hechos sus hijos, habiendo heredado la vida eterna y todas las promesas de Dios, habiéndonos dado Dios su Espíritu Santo para tener la fuerza para poder cambiar y hacer la voluntad de Dios, ¿no deberíamos de vivir en una gratitud perpetua? Viviendo para Dios al 100% debido a lo que Él hizo. Sin embargo, nos damos cuenta que no lo hacemos. Y si no lo hacemos es porque nosotros no hemos comprendido la amplitud infinita de lo que es la misericordia de Dios. Si no, por ejemplo, pregúntate, ¿por qué desobedeces a Dios? Yo diría, la única respuesta, si Dios te da una norma o te da un mandato o te hace ver que tienes que modificar cierta área de tu vida y no lo haces, es porque realmente no confías en Él. Todos los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana respecto de la obediencia es porque realmente no confiamos en Él. Nosotros podríamos decir que Dios en su misericordia nos está dando todo de una forma gratuita y eso es por su carácter, por su beneplácito, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos de responder a su amor.
Entonces, si tú como creyente estás viendo áreas de tu vida de inconstancia en tu fe, tienes que escarbar para poder llegar a la razón que te lleva a no obedecer o a no tener una confianza plena. Teóricamente, todos nosotros sabemos que Dios es perfecto. Todos sabemos que Dios no se equivoca, que Dios no puede corregir un mandato, porque cada mandato, cada mandamiento de Dios está dado en función de las millones de alternativas posibles y es la mejor de la mejor solución. Todo va implícito de acuerdo a su carácter. O sea, en la palabra tenemos prácticamente lo mejor de lo mejor. Sin embargo, vemos que luchamos cada día. Y si estamos luchando, quiere decir que nosotros hay cosas que no comprendemos, que nos impiden tener una plena confianza en Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa en un matrimonio? Cuando alguno de los cónyuges no confía en el otro. ¿Ustedes creen que un matrimonio así puede ser un matrimonio armonioso? Antes, la falta de confianza va a hacer que cada persona se defienda, o se acuse, o se cuide, ¿sí? Los famosos celos. Puede haber celos fundados o celos infundados. ¿Pero qué es? ¿De dónde viene el celo? Pues de la inseguridad o la falta de confianza en la otra persona, por ejemplo, en una relación amorosa, ¿no? Entonces, cuando hay una plena confianza, tú estás confiado en que la otra persona piensa como tú, tiene las mismas metas, el mismo propósito, etc. ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque, por ejemplo, la gente o las personas que se casan no comprenden que el matrimonio es para siempre, según Dios lo diseñó. Entonces, cuando una persona se casa teniendo en su mente alternativas diferentes, como diciendo, si no me conviene, pues me divorcio, si no responde a lo que yo quiero, me divorcio, o si no cumple mis expectativas, me divorcio, cualquier matrimonio así está destinado al fracaso. Pero si una persona va al matrimonio pensando y teniendo la convicción, es para siempre, ese matrimonio, si las dos personas que se unen tienen esta misma convicción, ese matrimonio va a prevalecer. ¿Por qué? Porque es para siempre. Ahora, vamos a nuestra relación con Dios. Él, como estábamos viendo, por su misericordia, nos hizo el llamado. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Por su misericordia, nos convenció. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Por su misericordia, nos hizo comprender nuestra condición y nos llevó a la humillación, o sea, al arrepentimiento, para abatir nuestro orgullo. Y por su misericordia nos dio la salvación. ¿Por qué? Si Él hizo todo, ahora que ya somos hechos sus hijos, no damos todo por Él. Entonces tenemos que trabajar mucho en el carácter de Dios para que podamos desarrollar una confianza plena en Él. Que no dudamos de Él. Que no dudemos de Él. O sea, ¿por qué una persona roba? Porque no tiene confianza en que Dios le va a dar lo necesario. Puede argumentar muchas cosas. Pero ¿qué dice Jesús en el Sermón del Monte? Mirad las aves del cielo. Capítulo 5. Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo, o sea, una medida como de 10 centímetros? ¿Sí?
O sea, y los lirios del campo, mirad los lirios del campo, ¿no? Cómo crecen. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Entonces Dios aquí en esta parte del Sermón del Monte, capítulo 6, perdón, de Mateo, nos está diciendo que Él se va a encargar de nuestra provisión diaria. Entonces muchas veces una persona, en lugar de ir a Dios, confiar en Él, etcétera, prefiere tomar su vida en sus manos. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Pues se puede alejar de la misericordia de Dios, porque Dios dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero ¿qué nos dice después? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido o os vendrá por añadidura. Entonces Dios nos está dando aquí un ejemplo de que si lo buscamos, si buscamos su voluntad, etcétera, Él mismo se va a encargar de nosotros y nunca nos faltará nada. Pero si tú dudas de Dios, entonces te vas a poner un lazo. Y eso te va a llevar a desarrollar ídolos en tu vida. Sustitutos. Israel tenía a Dios como su creador y les demostró desde Egipto su fidelidad, aún en el desierto que estuvieron vagando, deambulando ahí 40 años, que Dios hizo un trabajo, Él siempre les dio el maná, el alimento. Entraron a la tierra prometida y les dio todo el poder para conquistar. ¿Pero por qué acabaron ellos no conquistando toda la tierra prometida? Porque no siguieron el mandato de Dios y la desobediencia les costó prolongar o tener siempre enemigos como los filisteos, como los amonitas, como los moabitas, etcétera, porque no cumplieron el mandamiento de Dios. Y entonces ellos muchas veces le echaron la culpa a Dios. ¿Por qué? Pero lo que ellos hicieron fue no creer en Él. Entonces, ¿cómo vamos a responder o cómo responderás tú al llamado de Dios? La única manera en que tú puedes asegurar que vas a responder correctamente es tener confianza plena en Él. Y la confianza plena en Él se da por creer todo lo que Él dice y promete en su palabra. A veces nuestras mentes están llenas de pensamientos. Si tú repasas un día de tu vida, y te aconsejo que hagas ese ejercicio, ponte a pensar cuánto tiempo de ese día utilizas en pensar en Dios, en pensar en tu palabra, en su palabra. A lo mejor te puedes sorprender que puede pasar un día y ni te acordaste de Dios. O no, sí, yo sí, podrías decir, yo sí tuve mi tiempo devocional. Leí la Biblia 15 minutos y oré 15 minutos. ¿Sí? Y la demás parte del día. Si Dios nos da, cuando somos salvos, su Espíritu Santo y el Espíritu mora en vosotros y somos templo de Dios, no podemos caminar como si no tuviéramos al Espíritu Santo, si es que somos realmente salvos, ¿ven ustedes? Dios está dentro y sabe todas las cosas. Cuando nosotros tomamos decisiones independientes a Dios, debemos de saber que estamos creando problemas en nuestra vida. Cuando consideramos a Dios en toda decisión que tomemos, aún en las más sencillas en la vida, estamos entonces asegurando que vamos a caminar o vamos a terminar bien nuestra carrera. Entonces, si Él en su misericordia ya nos dio todo, el nuevo nacer, el Espíritu Santo y la mente de Cristo, es para que nosotros empecemos a caminar como escogidos de Dios a través precisamente de todo lo que Él nos ha dado como un legado, empezando su palabra. Si su palabra es verdad, ¿por qué no lo obedeces? Si Dios es amor y promete velar por ti,
¿por qué no lo crees? Debemos estar conscientes que nuestra mente es como un campo y que hay luchas internas y espirituales, como estamos viendo los domingos en la armadura divina, que luchan por el control de ese campo. Nuestro campo, que es nuestra vida, podríamos dividirlo en parcelas. Y cada área en la que confiamos en Dios, es como si nosotros le estuviéramos dando el dominio de esa área a Dios. Entonces, mientras más control va teniendo Dios de nuestra vida, más espirituales nos volvemos y mayor comunión con Él experimentamos y desarrollamos la capacidad de comprender más aspectos de su carácter y de su ser. Pero aquellas áreas que nosotros no le hemos dado el control a Dios, ¿por quién están gobernadas? Por las fuerzas opositoras. Es lógico. O sea, aquí solo hay dos puntos, ¿no? El bien o el mal. Dios o Satanás. Pero ¿quién es mayor que Satanás? Dios. Por tanto, no cederle un área de nuestra vida a Dios sin que tú pienses en nada, tan solo que no obedezcas, estás frenando la revelación de Dios en tu vida. Entonces nosotros deberíamos de usar más tiempo meditando en el carácter y el amor de Dios. Dios no tiene tacha. Dios es perfecto. Dios es soberano sobre todas las cosas. Aún es soberano sobre el diablo y sus ángeles. Por tanto, ni siquiera la acción de los demonios está fuera del control de Dios. Si algún aspecto de la vida y de la eternidad, por más simple y pequeño que fuera, así como un átomo que se sale del control de Dios, ya no sería Dios soberano, ¿verdad? Algo que Él no controle, ya Dios no es soberano. Pero porque es soberano, Él lo controla todo. ¿Ven ustedes? Y si Él lo controla todo, aún lo que es nuestra vida, nuestro futuro, etcétera, ¿por qué no confiar plenamente en Él y en su misericordia? O sea, su misericordia, volviendo al punto, actúa en nuestras imperfecciones, así como actuó para nuestra conversión. Su misericordia actúa en nuestras imperfecciones para llevarnos a depender de Él. Muchas veces nosotros como creyentes tenemos áreas de inconstancia que no hemos tomado conciencia que tenemos que arreglar. Y Dios podría juzgarlas, pero Él frena su juicio o la ejecución de su juicio esperando que nosotros recapacitemos. Si no, no existiría un pasaje como el de 1 Corintios 11:31. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y todos sabemos que la única manera fidedigna de examinarnos a nosotros mismos es a través de su palabra. Recuerden que la palabra de Dios tiene la capacidad de escudriñar hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12, ¿verdad? ¿Por qué entonces descuidamos esto si es vital para nuestra habilidad espiritual? Porque no tenemos confianza en Dios y no apelamos a su misericordia. Puede ser que haya áreas en tu vida que sean difíciles de sobrellevar. Y tú digas, por más que le hago, no tengo la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Pero nosotros, por ejemplo, vemos, por ejemplo, a Bartimeo el ciego. Jesús venía pasando por ahí.
Y él dice, ¿qué es este tumulto? Pues era ciego, no veía. Es Jesús que viene por aquí. Y cuando él seguramente ya había oído hablar de Jesús, oye esto, empieza a gritar, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y cuál fue la primera reacción de las personas que iban en esa procesión? ¡Shh! Cállate, no hables, ¿no? O sea, él pudo haber sido intimidado por esto, pero sabía que era el único ser que le podía devolver la vista. Y entonces, lejos de ser intimidado, habló, siguió gritando y quizá más fuerte. ¿Por qué? Porque él ya tenía una convicción. Jesús me puede sanar. Hizo a un lado todo lo que había a su alrededor. No se dejó intimidar por la gente y gritó más fuerte. ¿Y cuál fue el resultado? Que Jesús lo manda a llamar. Ten ánimo, el maestro te llama. Y entonces cuando llama a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que me devuelvas la vista. Entonces, ok, Jesús lo sanó y le devolvió la vista. ¿Qué actuó ahí de parte de Jesús? Su misericordia. ¿Fue casualidad que Jesús pasara por ahí? No. Él ya sabía que iba a pasar por ahí. Caso de Zaqueo. Publicano. Los publicanos, los cobradores de impuestos, eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano y recolectaban el impuesto para sostener al imperio que vivía en una idolatría desordenadamente y todo eso. Y todos los judíos odiaban a Roma porque estaban oprimidos por él y odiaban a los cobradores de impuestos porque además no cobraban lo que ellos debían de cobrar, sino cobraban más. Por eso se hacían ricos. Por eso dice la Escritura, y Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Y entonces él quería ver a Jesús, y como era bajo de estatura, fue y subió a aquel famoso árbol sicómoro para poder verlo. O sea, tenía curiosidad su alma, tenía sed de él porque ya había oído de hablar de él. ¿Y qué hizo Jesús? Lo llama por su nombre, Zaqueo, baja de ahí porque es necesario que hoy pose en tu casa, ¿no? Entonces ya ahí estaba actuando Dios en su misericordia con él. Y cuando es ante la palabra de Dios, ante Dios mismo es desenmascarado, viene el arrepentimiento. Por eso sin ninguna pena, así como también en Bartimeo el ciego, sin ninguna pena, se para enfrente de todos y dice, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sí? Esto quería decir que se iba a quedar sin nada. O sea, renunció al ídolo de las riquezas por Cristo. Y Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Aprovechó su misericordia como Bartimeo el ciego, quien todo lo dejó atrás por causa de Cristo. Entonces, tú te podrías hacer esta pregunta. ¿Te dices creyente? ¿Qué tanto has dejado atrás por causa de Cristo? ¿O qué cosas no has querido dejar que te impiden crecer en tu relación con Cristo? No quiere decir, usando el ejemplo de Bartimeo, que todos nosotros tenemos que tomar los bienes que tengamos, muchos o pocos, y darlo a los pobres. No ese es el problema para Dios. Dios es dueño de todo y Él hace lo que quiere, donde quiere y cuando quiere. Lo que Dios quiere es que rompamos el ídolo que nos impide acercarnos a Él. Y contamos con su misericordia. Siempre. Por eso es que la misericordia triunfa sobre el juicio. Primero es la misericordia, luego viene el juicio. Entonces, ¿por qué no
meditar detenidamente en que la misericordia está a nuestro favor y opera para que conformemos nuestra vida a Cristo y seamos formados y que Cristo sea formado en nosotros. Entonces yo creo que tenemos que trabajar muy duro en ver por qué no nos estamos consagrando en la medida que debiéramos. Y me preguntarás, ¿cuál es esa medida? ¿Sabes tú cuál es esa medida? Cristo te puso el ejemplo. Él lo dio todo por ti. Y si Él lo dio todo por ti, ¿tú puedes dar menos que todo por Él? Yo creo que no. Yo creo que si su misericordia está actuando en ti y Él te salvó, murió por ti en la cruz y pagó por el juicio de todos tus pecados pasados, presentes y futuros que tenías como destino el infierno eterno, entonces lo menos que tienes que hacer es apelar a su misericordia e ir a Él. ¿Sí? Cuando tú no lo haces, bueno, Dios a sus hijos, en su justicia los confronta la culpabilidad humana. Ese es otro punto importante. ¿De qué cosas tienes culpa? Tu conciencia está de parte de Dios. Si eres realmente salvo, tu conciencia ha sido avivada por el Espíritu Santo. O sea, la ley moral de Dios en forma natural está expresada en los 10 mandamientos, que como sabemos son 613 en realidad. Pero la gracia de Dios está amparada en el amor de Cristo, que es infinito. Por tanto, cuando una persona se convierte, la ley moral de esta persona tiene el amor como regidor de su vida. Y las muchas aguas, o sea, las corrientes de pensamiento y todo lo que trata de sustituir a Dios, no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, ¿no? Corrientes de pensamiento. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Darlo todo por Él, ¿no? Por eso cantar las 8:7, ¿no? Por eso la última parte dice, si diere el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Como Bartimeo el ciego, ¿a ti qué te importa? Lo que otros piensen. Debe de importarte qué es lo que piensa Dios. Cuando tú piensas o tú te pones en la cuestión, voy a actuar para que piensen bien de mí como los fariseos, estás prácticamente actuando en contra de Dios, porque quien debe importarte cómo piensa de ti es Dios. Entonces, una de las claves para poder hacer uso de esa misericordia que está a nuestra disposición es precisamente vivir para agradar a Dios. Vivir para obedecerlo. Si obedecerlo lo agradas, desobedecerlo pues lo entristeces, ¿verdad? Entonces, si has sido escogido por Dios para que Él derramara su misericordia y ahora ya eres salvo, entonces pon en ejecución todas las verdades espirituales y toda su gracia para que lo glorifiques. Si descuidas esto, si eres salvo, pues vendrá la disciplina o juicio en tu vida. Ese también es un acto de misericordia de Dios hacia ti. Por eso dice en Pedro, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? El juicio comienza por la casa de Dios. También entonces esto es un acto de amor de Dios y de misericordia. Pero Dios nos da la oportunidad de
usar de su misericordia para nuestra transformación, sin necesidad de un juicio, si escudriñamos nuestras vidas cada día a la luz de la palabra de Dios. Entonces, la misericordia de Dios opera en nosotros los creyentes, sus hijos, cada día. En los que no tienen una relación con Dios, que realmente no se han convertido, opera para que se conviertan. Pero tienes que evaluar correctamente tu condición espiritual. ¿Y cómo la vas a poder evaluar? Vas a pensar dentro de ti mismo, bueno, yo ya recibí a Cristo, ya estoy del otro lado. Podrías pensar esto. Pero sin embargo, Dios te da un parámetro. Por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿realmente estás creciendo en tu relación con Cristo? ¿Realmente estás creciendo en santidad? ¿Realmente estás creciendo en entrega? Esto quiere decir que Dios está actuando en tu vida y que eres su hijo. Si dices que tienes a Cristo y tu vida sigue igual, con los mismos problemas, tu pensamiento no cambia y siempre usas a Dios para tu conveniencia, le pides que te resolucione tus problemas, pero hasta ahí no ves esa necesidad de consagración, de darlo todo por Él, lo más probable es que tú no seas salvo todavía. Entonces tienes que apelar a su misericordia para que te dé la salvación. O sea, la misericordia de Dios está trabajando. Recuerden, ¿no? La ejecución de la misericordia de Dios está trabajando. Y si estás oyendo, está trabajando en ti. Entonces aquí el punto es que tú vas a responder por su misericordia. Por ejemplo, para concluir, aquella gentil que le pide a Jesús que eche un demonio fuera de su hijo. Y Jesús le dice, no está bien quitar el pan a los hijos y darlo a los perrillos. Qué duro, ¿no? O sea, aparentemente Jesús estaba insultando a esta mujer gentil. Pero nosotros ya vimos, como por ejemplo la viuda de Naín, cómo Dios se adelanta en la misericordia con Noemí, con Esther, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús al decirle eso? Estaba probando su fe. Y esa mujer le dijo, sí, aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los hijos. O sea, ¿y qué le dijo Jesús? Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hijo. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que Dios está probando nuestra fe a través de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cómo vas a responder? Si tú te enojas con Dios, o si crees que Él no te ama, o si crees que Él no te responde y todo, la verdad no estás respondiendo correctamente. Estás respondiendo en forma contraria a lo que Dios quiere. ¿Qué hubieras hecho tú si Jesús, como en el caso de esta mujer, Ciro Fenicia, cómo hubieras respondido tú si Dios te hubiera dicho así? No está bien quitarle el pan a los hijos y echarle a los perrillos. A lo mejor te hubieras enojado con Él. ¿Te has enojado con Dios porque Él no te dio algo que tú le pediste? Yo te diría, Dios dice en el Salmo, deleítate, 37, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón o las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si tú cumples esto, estás confiando en su soberanía y estás apelando a su misericordia.
Si no confías, entonces vas a tomar tu vida en tus manos, que es precisamente lo que el diablo trata de hacer. Si ya eres hijo de Dios, ya el diablo no te puede hacer nada, ¿no? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice la Escritura. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Te fijas qué hermoso pasaje? Entonces, cuando tú vas a Cristo es para siempre. Por tanto, su misericordia va a actuar para siempre. Por tanto, tienes que tener confianza absoluta en todo lo que Él te mande que hagas. Pero si tú no confías en Dios, en su provisión diaria, como Él lo promete, en su fidelidad eterna, ¿no? Porque su fidelidad es para siempre. Entonces, quiéralo o no, vas a desobedecer, vas a tomar tu vida en tus manos y va a haber consecuencias a tu vida, que no van a ser culpa de Dios. Acuérdense de David con el pecado con Betsabé. Dios remitió su pecado, pero hubo consecuencias dolorosas el resto de su vida. Entonces, confiemos en la misericordia de Dios, creyendo en que tiene potestad sobre todo y que nada de lo que pasa en nuestra vida, absolutamente nada, pasa por casualidad. Él tiene el control de todo y dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Romanos 8:28. Yo creo que todos se lo saben. ¿Crees en eso? Entonces, ¿por qué dudas de Dios? Entonces, en lugar de dudar de Dios, ponte a pensar por qué Dios permite ciertas circunstancias en tu vida. Y generalmente es para purificarte, limpiarte, para purificar tu fe, para hacerte crecer en la fe, en la confianza. O sea, ¿no probó Dios la fe de la mujer sirofenicia? Claro que sí. Era gentil, pero él también tenía cuidado de los gentiles. Recuerden que el Evangelio de Lucas está enfocado a los gentiles. Nunca se les olvide. Y ahí vemos el interés de Dios por muchos gentiles. Entonces Dios ama a Israel, pero ama a toda la humanidad. Y su misericordia la va a dar a quien Él quiera. Pero si tú apelas a su misericordia, como la mujer esta, seguramente Dios te va a conceder su misericordia. Ahora, ¿depende de Él? Sí. ¿La da a quien Él quiere? Sí. Pero ¿por qué te haría Dios conocer los conceptos de este estudio, de su misericordia, si no quisiera tener misericordia de ti? Generalmente las personas que no van a ser sujetos de la misericordia de Dios, ni les interesa. Menos les interesa venir a un estudio. Menos les interesa oír la palabra de Dios. Al contrario, les estorba. Por tanto, si te interesa oír su palabra, si te interesa tener comunión con Él, es por su misericordia. Entonces responde a su llamado. Responde a Él. Vamos a dar las gracias. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir y darte muchas gracias, Padre, por este estudio. Porque aunque sabemos que tu misericordia es infinita y es para siempre, también, Señor, anhelamos que tú la des para nosotros. Queremos, Padre, que nos enseñes a amarte, que nos enseñes a vivir la vida que tú planeaste para cada uno, que nos confirmes en la fe y en la salvación. Y si hay alguna duda dentro de cualquiera de nosotros, te pedimos que tú lo afirmes en esta fe para que lo salves. Solo tú sabes quién es salvo y quién no, porque tú conoces los corazones de todos los que hoy están escuchando este estudio. Te pedimos que derrames tu misericordia, Señor, para que todos los que oyeron hoy estas palabras puedan llegar a ser salvos y ser hechos tus hijos. Y para los que ya somos tus hijos, afírmanos en la fe,
Afírmanos, Padre, en la obediencia. Llévanos a confiar en tu soberanía para que en nuestro corazón siempre esté el hacer tu voluntad. Límpianos de maldad, límpianos de cualquier ídolo que se anteponga que hagamos tu voluntad. Y llévanos por el camino de la gracia hasta que tú formes a Cristo en nosotros. Anhelamos tu regreso, Señor. Lo esperamos con anhelo, pero sabemos que solo tú sabes el día que vendrás. Y mientras tanto, Señor, te pedimos que nos mantengas por tu misericordia en el camino correcto, en el camino de la fe y de la gracia, en la confianza plena en el sacrificio de tu Hijo y en tu bondad. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.